Hola, le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores, lectores, oyentes de Nueva Sion y de Microdiálogos en Línea, que es este espacio que hemos creado para charlar sobre actualidad política, cultural, en el marco de lo que es Nueva Sion. En esta oportunidad tenemos el gusto de estar en contacto con Ofer Lasewicki, quien es periodista, quien nació en Israel y rápidamente se fue a España, después volvió por cuestiones laborales, y que en España, bueno, tiene una amplia labor periodística y enfocada claramente también en el tema Medio Oriente. Sobre eso vamos a hablar con él hoy en este microdiálogo. Así que, bueno, lo primero es presentarlo, de nuevo, es el periodista, así que lo voy a saludar. Hola, Ofer, ¿cómo estás? Hola, Damián. Mucho gusto. ¿Todo bien a pesar de todo? ¿Cómo está el mundo? Pero intentamos mantener la cordura y la felicidad. Un placer estar con vosotros y hablar con Nueva Sion, un medio al que le tengo tremendo respeto y admiración. Bueno, muchas gracias. Y bueno, también Offer tiene un podcast muy interesante que después le voy a preguntar al final de la entrevista para que nos dé datos para escucharlo. Yo lo estuve yo lo hice y bueno, y es realmente interesante, así que se lo recomiendo a todos. Y Offer, lo primero que te quería preguntar es, se va a cumplir ahora un año y un mes del 7 de octubre, de la tragedia, quizás una de las más o bueno, la más grande quizá de la historia del Estado de Israel. Y me gustaría saber cómo lo has vivido vos desde España, ¿no? Como periodista, como israelí, ¿verdad? Con una relación muy estrecha con Israel. ¿Cómo lo viviste desde España particularmente? Uf, con muchísima dificultad. Fue una quiebra personal. Lo recordaba en una charla reciente con un colega periodista, tratando de un poco rememorar lo que ha supuesto esto a nivel personal para mí, este evento, ¿no? Que ha cambiado, por supuesto, la historia de Israel, de Oriente Medio, de este conflicto. Es la primera vez que en mi vida adulta constato la terrible animadversión, el odio hacia todo lo que representa Israel, los israelíes y por ende traspasando una delgada línea roja que se disemina también los judíos, ¿no? Aunque nada tengan que ver con Israel, porque tengo muchos colegas judíos no israelíes, como es mi caso, que también lamentablemente han sufrido las consecuencias de esta ira desatada a raíz del conflicto desatado por la masacre de Hamas el 7 de octubre. Personalmente, ya te digo, una quiebra porque fundamentalmente sentimos una falta una falta muy grande de empatía y comprensión hacia el dolor que sufrimos aquel terrible día, pese a la brutalidad de las imágenes y los sucesos que estaba viendo todo el mundo en directo, lo que estaba ocurriendo, y constaté como a diferencia de cualquier otro atentado terrorista brutal que pudiera ocurrir aquí mismo en Barcelona, en París, en Bélgica, donde sea, aquí, mientras estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo, recordemos, asesinato brutal de jóvenes que participaban en una fiesta bailando, masacre de familias enteras quemadas vivas, violaciones de mujeres, secuestros de abuelos, de niños. Mientras todo esto estaba ocurriendo, había gente que hacía unos ejercicios mentales muy complejos para tratar de justificar o dar contexto o buscar ¿no? Terminologías para evitar condenar lo que estaba ocurriendo. Y ya no solo eso, sino tratar de ofrecer una simple condolencia o preguntarnos simplemente cómo estábamos, porque Israel, como sabes, es un país muy pequeño, casi todo el mundo conocemos a alguien o que fue asesinado o que fue secuestrado o simplemente nos sentimos, la gente de todos aquellos kibbutz arrasados son gente muy cercana para muchos de nosotros y simplemente la falta de sensibilidad y empatía de preguntarnos simplemente cómo estamos, ¿no? Ante la magnitud de aquella tragedia. Por tanto, en nuestro entorno personal, de relaciones familiares, de amigos, de voces mediáticas o partidos políticos con mucha influencia aquí en Cataluña y en España, sentimos ya te digo, una quiebra muy grande, sobre todo para gente
que pertenece al espectro político progresista o de izquierdas, por así decirlo, que se encontró con partidos y gente, como decía antes, muy influyente, incapaz de condenar a aquella barbaridad sin más allá de los posibles. Lo que vengo a decir es que este conflicto, como bien sabes y seguro habéis tratado, despierta muchas pasiones y posicionamientos muy encontrados, pero aquel día eso era irrelevante. Mi opinión o la tuya, Damián, o la de cualquiera era irrelevante aquel día. Lo único que, es decir, ¿por qué es tan fácil decir Je suis París o Je suis Bélgica y es tan difícil decir Je suis Tel Aviv o simplemente identificarte con víctimas inocentes? Yo creo que a Yo te partir de ahí pregunto, eso Ofer, condiciona. ¿por qué? ¿Por qué le es tan difícil no sé si a los españoles en particular, o quizás si se querés ampliar un poquito más hacia Europa, ¿no? O a algunos otros países? ¿Por qué pensás que es más difícil? Una lectura podría ser, algunas quizás antisemitismo directamente. ¿Hay alguna otra explicación? Yo siempre he dicho, o antes del 7 de octubre, siempre me encargaba de matizar que no toda crítica a Israel, a la ocupación, al gobierno y a los aliados de extrema derecha, a lo que lleva a la política de Estado de Israel, del gobierno, en el conflicto, respecto a la opresión de los palestinos. Siempre me he encargado de tratar de matizar que no toda crítica legítimo o legítima es antisemitismo. A partir del 7 de octubre creo que muchas cosas cambian y vemos como movimiento, el antisemitismo lo asociamos tradicionalmente, ¿no? A la extrema derecha, a tipos levantando la mano, ¿no? A movimientos neofascistas, neonazis, incluso negacionistas del holocausto, pero a partir del 7 de octubre yo escucho abiertamente en debates mediáticos, en debates que yo mismo he tenido con activistas entre comillas, pro-palestinos, usando argumentarios abiertamente antisemitas que podrían ser defendidos de igual modo por el clásico antisemita de extrema derecha. ¿El por qué esto se da? Yo creo que es muy fácil, porque cuesta o se hace imposible prácticamente identificarse con el dolor de alguien a quien tú a priori consideras como un opresor, como un colonialista, como un ser malvado, ¿no? Y lamentablemente, en gran parte en España o en muchas otras sociedades occidentales, Israel y los israelíes se ve como un todo malvado, colonialista, opresor, sin distinguir o sin tratar incluso de entender que en Israel, como en la mayoría de países, como en Rusia, como en Irán, como en Estados Unidos, como en Argentina, hay gente de tendencias políticas y manera de entender este conflicto en particular muy diversas, incluso en el propio Israel hay un pseudo conflicto civil, ¿no? Previo al 7 de octubre por estas Claro. diferencias notorias y estos intentos del gobierno de transformar el sistema democrático en un sistema más autoritario. Pero el resumen es que al final un anti-israelí furibundo aquí en Barcelona o en Madrid me ve igual a mí o a mi madre o a mis padres pertenecientes históricamente a, digamos, el centro izquierda sionista, por así decirlo, que al colono más radical de Hebrón, que defiende ideas supremacistas, mesiánicas, racistas, etcétera, porque al final para muchos somos todo parte de un invento que debe ser extirpado, ¿no? Fíjate que para ellos para muchos, lamentablemente, y en detrimento de la propia causa palestina, para muchos activistas que se autodenominan pro-palestinos, la solución de este conflicto pasa por la libertad de Palestina del río al mar, o estos mapas en que se dibuja exclusivamente a Palestina, lo que implica implícitamente la destrucción o la eliminación de Israel. Por tanto, gente que en teoría se hace llamar defensora de los derechos humanos, está llamando a la eliminación o la destrucción del otro pueblo como solución a este eterno conflicto, lo cual es muy contradictorio y para mí es una perfecta mezcla de ignorancia y de maldad. Y ya te digo, es eso, si tú viendo aquellas imágenes estás haciendo trucos mentales para, ante todo, primero buscar justificaciones o contextos en lugar de simplemente
asimilar que eso está terriblemente mal, lo haga quien lo haga, tienes un problema, es mi modo de verlo. Ofer, te saco ahí de España, de las repercusiones y cómo lo viviste vos en España, y te pongo ahora en el rol más de periodista y periodista que estuvo en Israel trabajando durante 4 o 5 años previos al 7 de octubre del 2023, un poco ahí cerca de esa situación, para que me analices, según tu punto de vista, la reacción de la sociedad israelí frente al 7 de octubre y del gobierno de Israel frente a la misma situación. En este año, bueno, obviamente, tomar los puntos que a vos te parezcan más interesantes, pero me interesa saber tu punto de vista sobre eso. Israel se ha quedado encallada en el 7 de octubre. El trauma es de tal magnitud y lo que ocurrió es de tal magnitud que y la posterior reacción y el manejo de todo aquello es tan grave que lo ha empañado todo, ¿no? Me haces dos preguntas que son separadas, por tanto, te voy a responder separadamente también. Yo estuve en Israel en plena guerra ya, era en marzo de este año, estuve en los kibbutz arrasados, hablando con supervivientes de lo que ocurrió. Como nieto de supervivientes del Holocausto, presenciar que se produjo un pogromo y una violencia, el peor pogromo antijudío desde el Holocausto, y escenas y situaciones que me contaban y que yo veía cómo aquello pudo ocurrir en el Estado judío creado para defendernos, ¿no? De que eso nunca más volviera a ocurrir, cómo ocurrió y de la manera que ocurrió, con la facilidad con la que ocurrió. Es decir, hay tantas fallas y tantas cosas que deben ser examinadas, deben ser investigadas y se debe pagar precio por ello, porque hay que recordarlo, esto no ocurre de un vacío, esto ocurre por una serie de fallos en cadena y una política materializada por el gobierno, ¿no? Que creía que el divide y vencerás entre los palestinos nos beneficiaría perpetuamente, que mantener el status quo de un conflicto irresuelto era una manera de manejar esto para siempre, y mientras ante nuestras narices un enemigo encarnizado, cruel, bárbaro, estaba preparando lo que estaba preparando, con evidentes señales de que aquello iba a ocurrir. Lo sabían servicios de inteligencia, lo sabían las avistadoras que estaban viendo movimientos sospechosos en Gaza hacía meses. Habían demasiadas alertas que se obviaron y eso ocurrió, y el resultado todos lo sabemos. Entonces, eso ha generado una quiebra muy grande en la sociedad israelí respecto a la confianza que tienen hacia las autoridades y el propio ejército. Yo me pregunto cómo aquellas decenas de miles de personas, recordemos que todo el sur de Israel, cerca de Gaza, y todo el norte con el Líbano que está en guerra, está desalojado. Estamos hablando de decenas de miles de personas. ¿Cómo se va a restablecer la confianza? ¿Cómo la gente de todos estos kibbutz y moshav y ciudades van a poder volver a vivir en tranquilidad a estos sitios mientras el mismo dirigente que implantó las políticas que nos llevaron a esto sigue en el poder y sigue dictando mediante sus decisiones el futuro hacia donde se dirige el Estado de Israel? Ya te digo, hay mucho trauma, hay evidentemente mucha radicalización también, el golpe atestado y la brutalidad que empleó Hamas y también civiles de Gaza, no hay que olvidarlo, porque también se infiltraron miles de civiles aquel día. Hace muy difícil pensar que a día de hoy o en corto plazo una solución diplomática o una negociación de paz sea algo ni siquiera imaginable. Por tanto, ha agrietado todavía mucho más esta quiebra que ya existía. Y respecto a lo que me decías de la respuesta del gobierno de Israel, fíjate que estamos, decías tú, un año y un mes, casi 400 días del principio del conflicto, y el gobierno de Israel se planteó dos objetivos para el inicio de esta guerra: derrotar a Hamas y devolver a los rehenes. Y Israel no ha logrado ninguno de estos dos objetivos. Jamás sigue vivo, de ahí donde se retira el ejército en Gaza, jamás saca la cabeza, porque jamás es una idea, jamás es un virus que está impregnado en todas las facetas de la sociedad palestina en Gaza y también en Cisjordania,
Y lo vimos con los talibán en Estados Unidos. Estados Unidos le ocurrió lo mismo en Vietnam, con el Estado Islámico y otras facciones radicales en Oriente Medio. Al final tú una idea no la puedes erradicar. Por mucho que mates, Israel ha matado a Yihya Sinwar, Mohammed Deif, todos sus líderes, Ismail Haniyeh en Teherán, los líderes de Hezbollah, etcétera. Pero más allá de esta respuesta militar y estos golpes militares efectivos, uh, lo que ha evitado el gobierno de Israel desde el día uno en que lanzó esta ofensiva militar brutal sobre Gaza ha sido evitar hablar del día después, evitar hablar de planes de cómo salir de esta guerra. Porque Israel, todas las guerras del pasado, y haya sido porque se las han impuesto, porque las ha lanzado por interés estratégico, habitualmente han ido acompañada de un plan estratégico de qué es lo que queremos conseguir el día después, ¿no? Es decir, hay una situación catastrófica, mala para el país, van a morir soldados, va a morir gente, va a afectar a la economía, va a afectar a la resiliencia, a todo, pero esperamos que el día después esto traiga resultados. A día de hoy, un mes, un año y un mes después, Israel tiene la guerra abierta en todos los frentes, incluido Irán, Cisjordania, el Líbano, Gaza, reservistas que ya están luchando y movilizados por cuarta vez. Recuerdo que los reservistas podríamos ser tú y yo. Israel es un ejército, su ejército es un ejército popular. Son nuestros hermanos, cuñados, el fontanero, tu primo, la hija de tu mejor amigo. Esto es el ejército de Israel. Entonces, yo y la mayoría de israelíes asumimos que después del 7 de octubre era evidente que se debía dar una respuesta militar a aquella matanza y dar un golpe durísimo a Hamas e idealmente acabar con su infraestructura militar, pero la manera en cómo se ha manejado esta guerra ha dejado a Israel en una situación internacional muy, muy cuestionable, ha dejado Gaza ha supuesto de lejos la peor tragedia para el pueblo palestino desde el principio de este conflicto. No dejan de morir a civiles inocentes cada día, probablemente ahora mientras hablamos. Y hasta cuándo? Y los 101 rehenes israelíes que siguen agonizando en los túneles ya no están prácticamente en los titulares. Ya no te hablo de la prensa internacional, que por supuesto que no. Yo lo intento mantener como puedo con artículos y hablando con los familiares de los rehenes porque me importa muchísimo su sufrimiento, pero ya incluso en Israel la causa por su liberación está prácticamente en el último lugar de los titulares de los informativos, ¿no? Entonces, y por último, ayer Netanyahu destituyó a su ministro de Defensa, Gallant, que era el único que dentro del gabinete podía ser una voz discrepante, que priorizaba la liberación de los rehenes, que priorizaba lograr objetivos en la guerra más allá de alargarla eternamente por fines políticos, que es lo que está demostrando que hace el primer ministro Netanyahu. Por tanto, bueno, ayer se volvió a ver en las calles de Tel Aviv nuevas movilizaciones, vuelve la división interna, es decir, un primer ministro que se está guiando la estrategia de esta guerra por el interés de salvarse a toda costa, evitar que hayan elecciones, cambiar el régimen poquito a poquito, ley así es. Ofer, te pregunto sobre esto último, sobre el tema del día, famoso día después, ¿no? Y te hago ahí dos preguntas en una. La primera es, ¿cómo te imaginas si finalmente cuando llegue ese día después, que a Netanyahu, digo, no le quede otra por imposición, quizás ahora que ganó Trump, quizás Trump le diga, che, te doy una ventana para que vos termines con lo que tengas que hacer y después hay que sentarse. Digo, ¿cómo te lo imaginás en ese sentido? ¿Y cuál pensás vos que debería ser dentro de este caos y este terror que hay? ¿Cuál sería el mejor escenario del día después, ¿no? Mira, yo estando en Israel hablando con analistas militares expertos, con expertos en sociedad palestina, a factores internacionales de peso como la ya ex administración de Joe Biden o estados árabes moderados de la región. Hay bastante consenso, hay fórmulas puestas sobre la mesa, simplemente que Netanyahu se encargó de decir Gaza no será ni Fatahstán, refiriéndose a Fatah, el partido de la autoridad palestina, el presidente Abbas, ni Hamastán, refiriéndose a Hamas. Dice, ok, no será esto ni esto, pero ¿qué será? ¿Qué vamos a dejar eterno? Mira, el que haya una solución para la vida en Gaza no,
ya no es solo un interés, evidentemente, de que la pobre gente inocente en Gaza pueda sobrevivir y tener una vida digna y reconstruir la terrible destrucción y la muerte que ocurre ahí hace más de un año, sino es un interés israelí también, porque la estabilidad de Gaza y la prosperidad de Gaza idealmente conllevará también una tranquilidad en la frontera con Israel, ¿no? Y que jamás no esté al mando. Entonces, eh, yo habiendo escuchado muchas versiones sobre posibles planes del día después, estoy de acuerdo con esta fórmula que se hablaba de de entrada que jamás no esté en el poder. Eso no, es que no hay israelí que lo aceptaría y yo no lo aceptaría, ni por el interés de Israel ni por el interés de Gaza y los gazatíes. Te recuerdo que ayer mismo, esta semana, hay manifestaciones improvisadas en Gaza contra la subida terrible de los precios en los mercados, porque hay 4 clanes familiares que se aprovechan de esto y jamás está poniendo impuestos terriblemente altos para enriquecerse de esta economía de guerra a costa del sufrimiento de su propia gente. A la que salen manifestaciones jamás reprime, dispara, encarcela, tortura a cualquier voz disidente, incluidos activistas con los que yo he estado en contacto. Por tanto, cualquier solución al día después de Gaza pasa porque jamás no mantenga ni un centímetro de poder, ni militar, ni sobre todo administrativo. Y eso pasa por otorgar a una autoridad palestina renovada, como decía la administración Biden. Es decir, la autoridad palestina actual está muy débil, desacreditada por la propia sociedad palestina, corrupta, etcétera. Por tanto, habría que impulsar a figuras renovadoras dentro de la sociedad civil palestina, ¿no? Elementos tecnocráticos capaces de manejar una situación muy compleja, con apoyo tal vez de fuerzas árabes regionales capaces de aportar hombres sobre el terreno, fuerzas militares para garantizar la seguridad y la calma y evitar que grupos extremistas, Hamas u otros, puedan retomar las armas y la lucha armada contra Israel. Eso sería un primer paso, al menos para empezar a asegurar la calma, la gobernabilidad y la reconstrucción, porque Gaza está prácticamente arrasada y no puedes dibujar un futuro donde 2 millones de personas vivan en campos en tiendas de campaña sin lavabos, sin agua corriente, sin electricidad. Ahora viene el invierno. ¿Qué va a ser de toda esta gente, no? Y de nuevo, para mí y para muchos otros israelíes que somos empáticos hacia el sufrimiento humano, venga de donde venga, eso es una situación inasumible, inhumana, pero si ya quitas este elemento empático, también es un interés estratégico israelí que esta gente tenga dónde vivir, que tenga un plato de comida, porque, te digo yo, no es que la gente creo que tenga una simpatía genuina por Israel ahora mismo, más después de que familias enteras hayan sido borradas del mapa por los bombardeos, pero creo yo que su odio y su animadversión es más grande sobre Hamas, que les ha abierto literalmente las puertas del infierno. La situación en Gaza nunca fue ideal, pero había un status quo donde, a pesar de las restricciones en la libertad de movimiento y la economía y tal, se vivía, ¿no? Lo que le ha pasado a Gaza a raíz de este brutal ataque del 7 de octubre, que a nadie le preguntaron en Gaza si estaban de acuerdo en lanzar o no, las consecuencias ya vemos quién las han pagado, mientras sus líderes se esconden como ratas en los túneles bajo tierra, ¿no? Es así de triste. Ofer, para ir terminando, te quería preguntar, yo al principio vos hablaste del fracaso de la estrategia de seguridad de Bibi Netanyahu, que coincido, que bueno, que es innegable y está a la vista, que desembocó claramente en el 7 de octubre. Pero te quiero llevar a lo que, no sé si llamarlo fracaso, pero claramente a la desilusión, entre comillas, del sector progresista, del sector de centro izquierda, del sector de la paz, del sector de Israel, que siempre trabajó y peleó por los dos estados, ¿no? Para dos pueblos, para dos estados. Que esa idea creo, bueno, en ninguna encuesta hoy en día aparece muy poquito ya, digo, del apoyo que tiene la sociedad israelí. Ahí te hago la pregunta a vos. ¿Ves vos una autocrítica, bueno, de ese sector? ¿Y cuál es la autocrítica que se hace el sector de la izquierda, esta desilusión
si se puede recomponer eso, ¿pensás que la idea de dos estados para dos pueblos ya, bueno, es una idea de la que hay que ya olvidarse? Mira, yo haría una separación. La pregunta es muy interesante. Yo haría una separación de cosas. Es decir, nadie tiene. A mí, cuando me preguntan, ni tú, ni yo, ni nadie tenemos una varita mágica y una solución ideal, ¿no? Yo sigo diciendo que, a pesar de todo, la solución de los dos estados es la ideal o la menos mala. Por muchas complejidades, tal vez le deberíamos dedicar 4 podcasts a desgranarlo, ¿no? Pero sigo Sí, pensando eso. Yo creo que la autocrítica de parte del centro izquierda, defensor de estos postulados, ¿no? de la coexistencia, la solución de dos estados y demás, ha de venir sobre todo de sus líderes políticos, de quienes en teoría representan políticamente en la Knesset, en el Parlamento de Israel, estas ideas. A ver, sí que hay una quiebra muy grande, porque recordemos que mucha de la gente asesinada el 7 de octubre, muchos se dedicaban a transportar a gente de Gaza enfermos a hospitales de Israel, a hacer de activistas para proteger la cosecha de las olivas en Cisjordania ante los ataques de colonos violentos radicales, etcétera, etcétera, y ven cómo se lo han pagado otros palestinos con esta carnicería. Por tanto, para mucha gente esto supone una quiebra moral y de ideas muy grande y totalmente entendible y respetable. Para mí la quiebra no está con el concepto final, sino con quienes han de llevar a cabo una alternativa política e ideológica a la derecha y a la extrema derecha que nos ha llevado y nos ha conducido al abismo, según mi análisis. Y es que hay que recordar, Netanyahu recupera el poder en unas elecciones a final de 2022 y empieza a gobernar en 2023, en unas elecciones donde los dos principales partidos de la izquierda, centroizquierda sionista, Abodá y Meretz, rechazan concurrir juntos por egos, por peleas internas que no interesan a nadie, por afán de protagonismo. Lo mismo ocurre en la lista árabe, de los 4 partidos que se dividen por cuestiones similares, aunque aplicada a la realidad política árabe de Israel, y eso se traduce en que Meretz y otro partido árabe desaparecen del mapa porque no logran los suficientes votos para entrar en la Knesset. ¿Eso qué pasa? Que al final, aquellas elecciones, entre bloques, hay una diferencia ínfima de un puñado de miles de votos, pero Netanyahu, mucho más hábil políticamente que todos estos amalgama de políticos dentro del centro y la izquierda, Netanyahu logra aunar a su bloque antes de ir a los comicios y el centro izquierda se pierde en estupideces y, fruto de aquella negligencia estratégica, Netanyahu vuelve al poder, y no solo vuelve, sino vuelve con unos aliados inéditos, ¿no? Con esta coalición más extremista, donde los colonos más radicales tienen poderes inéditos sobre el ejército, sobre la policía, sobre la judicatura que se están intentando cargar, etcétera, etcétera. Por tanto, y la reflexión, y lo que creo yo que sigue faltando a día de hoy, es que en la oposición haya gente suficientemente valiente para alzar la voz, dejar estos egos de un lado, levantar una única figura capaz de combatir a Netanyahu, que, a pesar de que yo personalmente discrepe de él ideológicamente, lo valoro terriblemente por sus capacidades políticas y comunicativas, no tiene rival. O la alternativa empieza a entender que hace falta un único rival, no 4, uno capaz de batirle y aunar fuerzas, y sobre todo proponer una agenda radicalmente opuesta y diferente a la que propone ya la derecha y la extrema derecha, que nos ha llevado a esta situación. Y pues seguirá Israel carente de alternativa, y todo este espectro de gente que tú conoces y que yo conozco seguirá huérfana, porque existen, pero sienten que cada vez se están achicando No más, están representados. y que el Israel por el que tanto lucharon todos y tanto soñaron y tanta estima le tienen, porque son patriotas que salen a la calle con la bandera de su país a manifestarse, sienten que la lucha se va perdiendo día a día. Por tanto, para mí la crítica va hacia el liderazgo político. Clarísimo, Ofer, así que bueno, muchísimas gracias por tu análisis, la verdad que nos ayuda a pensar. Y nos gustaría contarnos un poquito, contame a mí, contarlo a los oyentes, a los amigos de Nueva Sion, tu podcast, dónde los pueden encontrar, cómo se llama y demás.
Sí, gracias. Bueno, por último, esto tenemos un podcast, se llama Alayam, en hebreo significa sobre el mar, Alayam, Alhayam, Alayam. Y semanalmente publicamos un episodio junto a mi compañero Paul Sánchez. Hacemos un poco comentario de actualidad con 3 temas que escogemos cada semana. A raíz de lo que ha pasado, cada viernes publicamos un nuevo episodio. Está disponible en todas las plataformas de audios, Spotify, en vídeo en YouTube, en nuestro Patreon de Alayam también, donde os podéis suscribir gratis o de pago aportando algo si os caemos bien y creéis que aporta algo interesante a vuestras vidas. Así que bueno, para nosotros es una ventana muy útil para reflexionar, desahogarnos y aportar también voces diferentes aquí en España. Tanto yo como Paul, los dos judíos y muy apasionados de este tema, pues intentamos aportar matices y perspectivas diferentes sobre esta realidad tan dura, y esperemos que termine. Bueno, yo lo recomiendo, yo escuché un episodio, la verdad que es muy interesante y está muy bueno. Así que invito a los amigos de Nueva Sion, a las amigas para que lo escuchen. Ofer, te mando un abrazo gigante de acá, agradeciéndote mucho y seguramente vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Damián. Un abrazo para todos y hasta la próxima.